buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Está usted en sintonía de Gente Ve Opiniones y vamos a cerrar esta semana de manera muy interesante y también muy linda. Aquí ha habido un reencuentro entre mujeres que no nos veíamos hace días. La próxima semana es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Y ahora tenemos en estudios, en primer lugar, a Celia Medrano, aquí a mi derecha. Ella es defensora de derechos humanos desde hace bastantes años en el país. Tenemos también a Guadalupe Mejía, quien es coordinadora de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica. Y tenemos a Dolores Hernández, madre de 2 desaparecidos durante el conflicto armado. Así que queremos dar a conocer lo que viene la otra semana a partir de las protagonistas de un tema tan doloroso que durante el conflicto armado y antes ha causado luto y dolor en la familia salvadoreña, pero que en el caso de estas mujeres luchadoras pues han revivido con su lucha, con su esfuerzo, con su trabajo, el dolor de muchas mujeres para que de alguna manera se sientan reivindicadas en sus demandas. Eso lo vamos a conocer en el transcurso de este programa y solo queremos recordarle que usted puede sintonizar Gente Ve Opiniones en señal abierta, canal 29, y también si usted tiene cable Claro en el canal 75 o 29. Y si usted se dispone a irse a su computadora, estamos también en www.genteve.tv, en línea, ¿verdad? En línea nos ven sobre todo en Europa y en América Latina, así que mandamos un saludo sobre todo a la gente que nos está viendo en Canadá y en París, que no se pierden Gente Ve Opiniones. Bueno, esta semana ustedes van a tener, la próxima semana van a tener bastante trabajo en el tema de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y queremos en primer lugar que nos cuenten desde cuándo viene la conmemoración de esta semana y cómo El Salvador se involucra en esta conmemoración, Guadalupe. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. La Semana del Detenido Desaparecido ha venido funcionando desde hace muchísimos años. Fue la semana de mayo que decretó la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAN, en México. Allí fue donde se acordó conmemorar la última semana de mayo este tema que para nosotros es tan importante como es la Semana del Detenido Desaparecido. Quiero decirles que las actividades que tenemos, iniciamos el próximo domingo con la celebración de la misa, a elevar una oración por nuestros seres queridos. El día martes tenemos una conferencia en el Monumento a la Memoria y a la Verdad en el Parque Cuscatlán. El día miércoles vamos a ir a la Asamblea Legislativa a presentar nuevamente una carta pidiéndole que la Asamblea decrete el 30 de agosto como Día de la Desaparición Forzada. Esto ya desde 2006 venimos presentando esta pieza todos los años y no hemos logrado que este día se haya aprobado. Para nosotros es muy importante el día, porque la Comisión de la Verdad recomendó un día feriado en memoria a las víctimas. Por eso nosotros hemos estado solicitando que la Asamblea lo apruebe. Pero bueno, allí hay personas, hay diputados que no quieren, otros que sí, pero no alcanzan los votos, sí nos han dicho. Así es que por eso no se ha logrado. De allí el miércoles, para cerrar la semana, tenemos un convivio con los familiares
de personas desaparecidas que desde hace más de 12 años de venir trabajando con ellas, dándoles atención psicosocial, con la finalidad de ayudar a que ellas sobrevivan con ese tema doloroso que es la desaparición forzada. Así es que cerramos con el sábado, con el convivio. Muy bien. Dolores, en el caso de su experiencia, usted es madre de 2 desaparecidos. Quisiéramos saber cómo se involucra también usted en este trabajo pues de atención psicosocial y también de lucha por lograr que en este caso la Asamblea Legislativa les pueda dar el 30 de agosto, decretar el 30 de agosto como el día de la desaparición forzada. Sí, para mí es importante. Nosotros venimos trabajando, reuniéndonos las madres, ¿verdad?, de todos los hijos desaparecidos, ¿verdad? Porque primeramente nosotros las madres nos sentimos mal, pues, ¿verdad? Porque usted sabe de que uno, sus hijos, es lo mejor que tiene, pues, ¿verdad? Pero a mí, en el 80, el 14 de mayo, se llevaron a mi hijo Andrés. Lo llevó la Defensa Civil de Jerusalén y lo llevaron al cuartel de San Vicente. A los 4 días, vea que no llegó a la casa y yo preocupada porque vivíamos en Cojutepeque, ¿verdad? Porque ya nos habíamos salido de nuestro lugar, ya nos habían sacado. Entonces, cuando me avisaron a mí que se los habían llevado para el cuartel de San Vicente, yo me fui a preguntar, ¿verdad? Primeramente fui donde un abogado, Samayoga, porque dije yo, para ver si me ayuda, pero no estaba. El secretario de él me llamó y preguntó y le dijeron de que ahí no tenían a nadie, pero que a las 11 iba a llegar el sargento, ¿no? Y que fuera yo, y que iba a llegar el comandante también, y que fuera yo ahí para preguntarle. Bueno, yo me fui, ¿verdad?, para la comandancia ahí. Y entonces, cuando él iba llegando con otros 4, ¿verdad?, iban bien sudados, bien, a ver de dónde iban. Y entonces, y como uno de ellos me conocía a mí, ¿verdad?, cuando me vieron a mí que estaba sentada, se secretearon así, saber qué se dijeron, ¿verdad? Y yo sentí aquel temor, dije yo, a saber que sí me van a querer dejar a mí. Entonces yo agarré una niña que andaba de la mano y me fui para la catedral a buscar al obispo, ¿verdad? Yo sabía que el obispo era algo, pero dije yo, tal vez me ayuda. Y entonces no estaba tampoco, solo estaba el sacristán y el auxiliar, que era uno de los cubillas. Y entonces, siéntese, me dijo, ya vamos a platicar. Pues cuando yo me senté, ¿verdad?, al ratito estaban borbandeando el volcán de San Vicente, Chinchontepeque. Y entonces le dice un señor, le dice, oiga, padre, le dice, están borbandeando el volcán. Ah, le dijo él, está bueno, le dijo, los guerrilleros así quieren, que les den duro, dijo, ¿para qué se meten en cosas? Yo, mi hijo no era guerrillero, no era nada, porque él estaba estudiando. Pero ¿Cuántos años tenía? 16 años. Pero yo sentí como que me tiraron una bocalada de agua caliente, sentí yo aquello, ¿verdad? Porque dije yo, un sacerdote no puede decir eso, ¿verdad? Sea como sea. Pues, y de ahí se fue, ¿verdad? Pues entonces cuando él se fue para adentro, yo agarré a la niña y me fui de regreso para donde el abogado. Y me dice, mire, voy a volver a llamar, me dijo, a ver si. Y llamó. Y le dijo el hombre que dejara de estar llamando porque él te iba a sacar el real del mandado. Ya me dijo todo esto, ya eran las 4 de la tarde. Y me dice,
Pues mire señora, yo voy a investigar, me dijo, pero ahorita ya es tarde, me dijo, usted va para Cojutepeque, ya no podemos hacer nada, me dijo. A esas horas yo me fui, ¿verdad? Para Cojutepeque. Ahí pues tenía mis otros hijos y mi mamá. Entonces dije yo, cuando llegué les dije, todos desconsoladas, ¿verdad? Tristes, ¿verdad? Porque no encontré nada. Y entonces, después volvimos a ir con otra señora, ¿va? Y entonces nos dijeron, aquí no tenemos a nadie, dejen de estar, y me dijo la palabra así, jodiendo, ¿va? Y ustedes, dijo, esos, sus hijos, o tal vez ha ido para Estados Unidos, me dijo, o ¿cómo se va a ir? Le dije yo, mi hijo si apenas tiene 16 años, ¿cómo se va a ir sin documentos? Le dije yo. Ah, me dijo. Y las nanas me dijo, ¿qué nos van a decir? Me dijo, pero aquí no tenemos a nadie, aquí no estén viniendo porque no tenemos a nadie. Han pasado 44 años desde ese hecho, sí. y a partir de ese momento, que es época de conflicto armado, Sí. ¿usted se organiza en algún comité? ¿Cómo llega a solicitar apoyo? Sí, yo primeramente me organicé con la iglesia, ahí en la iglesia Sacamil. Ahí estuve un tiempo, habíamos varias madres, ¿verdad?, que así habían perdido sus hijos. Y bueno, ahí nos organizamos, ahí el día domingo hacíamos actividades, hacíamos pupusas, frescos, pasteles, de todo, para tener una caja chica, ¿verdad? Para cuando se nos enfermara algún hijo, ¿verdad?, o nosotras, para eso se ocupaba, ¿verdad?, el dinero, la ganancia de lo que hacíamos. Pero de ahí, pues, trabajé mucho en eso, trabajé también con los refugiados, Betania. Ahí yo recogía ropa usada, zapatos y de todo, ¿verdad? Y iba a dejarle. Esa era mi aportación, de verdad. En este caso, quisiéramos conocer también el punto de vista de Celia Medrán, una persona que ha venido también trabajando durante varios años en este tema de la defensa de los derechos humanos. Celia, en la experiencia que tienes, ¿cómo ha sido este trabajo también con las, pues de alguna manera, víctimas del conflicto armado y de la represión que se vivió durante la dictadura en este país? Hay diferentes maneras de abordarlo. En una línea del tiempo hay que hablar que el fenómeno de la desaparición forzada se generó con mayor auge antes del conflicto armado, antes de los 80. Fue en los 70 que fue una práctica generalizada, una política de Estado, la práctica de la desaparición forzada. Y ahí hay nombres muy fuertes, Lil Milagro Ramírez, por ejemplo, las cárceles clandestinas que fueron negadas por muchos años y que poco a poco la historia ha permitido comprobar de que efectivamente dentro de las extintas Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, así como diferentes destacamentos militares, existían las cárceles clandestinas. Era negada la presencia, la captura, la detención de muchos jóvenes, de muchas personas, y fue una práctica de contrarrestar la oposición política y un auge revolucionario de la época. Sin embargo, la desaparición forzada, si bien continuó practicándose durante la década de los 80, ya con el conflicto armado, su mayor número de dolor dentro de las familias salvadoreñas fue en la década de los 70 principalmente y el principio de los 80. La Comisión de la Verdad efectivamente hace una referencia de 5,000 testimonios de familias que reportan nombres y apellidos de personas, de sus parientes que fueron desaparecidos. Ese número ha crecido notablemente ya con el trabajo de la Comisión Promemoria Histórica, llega ya a 10.500 nombres de familias que están reportando a sus parientes como desaparecidos durante el conflicto armado. La desaparición forzada es
un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no es los crímenes que mayor dolor causan, porque las familias nunca saben dónde está. No sabemos hasta la fecha dónde está Andrés. No sabemos si está enterrado, si estuviese vivo, si sobrevivió la tortura. No sabemos qué es lo que ha sucedido y estamos hablando de 10.500 familias que están viviendo esto propio del conflicto armado. Ya no hablemos del fenómeno de familias que también viven por el crimen organizado ahora en esta década, el tema de la desaparición de sus familiares o de migrantes, por ejemplo, que en la ruta irregular hacia el sueño americano también ya son altas las cifras que se quedan en México, principalmente en Guatemala, en la frontera México-estadounidense, y sigue el dolor. Sin embargo, la desaparición forzada tiene una característica fundamental y es la responsabilidad de agentes del Estado, la quiesencia de agentes del Estado. Es un crimen provocado por agentes del Estado, por los gobiernos, por el Estado. Y esa quiesencia significa que si no son agentes del Estado los que causan la desaparición de las personas, el Estado no está haciendo nada, no hace nada para garantizar la seguridad de las personas o para garantizar que no estén desaparecidas. La desaparición forzada es un dolor mucho más fuerte, porque no puedo enterrar a mi pariente, no sé dónde está, ni siquiera tengo la seguridad si está vivo o aún, y guardo la esperanza. Por eso es necesario la atención psicológica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en muchas ocasiones dentro de sus sentencias que la reparación moral y de la atención psicológica para personas que han vivido la desaparición forzada tengan un programa dentro del Ministerio de Salud o dentro de una instancia estatal adecuada para poder acudir y recibir permanentemente este aspecto. Termino con eso, es fundamental que además de ser reconocido como un crimen de lesa humanidad, el reparar el daño ocasionado a las familias que han sido víctimas de desaparición forzada de sus parientes, de sus seres queridos, pasa por la reparación moral, por la reparación económica, el conocimiento de la verdad, el derecho de saber qué pasó, quién lo hizo, dónde está, y el reconocimiento institucional, el pedir perdón para aquellas familias que han sufrido este crimen condenable a nivel internacional. Quisiéramos conocer también un poco del testimonio de Guadalupe Mejía. Guadalupe Mejía es muy conocida porque ella le dio el testimonio al escritor Manlio Argueta. Él escribió un libro que se llama Un día en la vida, porque Guadalupe también tuvo la muerte de su pareja, de su esposo, su compañero de vida, Justo Mejía, y a partir de una entrevista que le hacen a Guadalupe está su testimonio. Celia Medrano ha traído a cuenta todo, no solamente el dolor, sino además las consecuencias del dolor de no saber dónde están las personas que se llevaron un día a algún agente del Estado. En el caso de Guadalupe Mejía, quisiéramos conocer el organizar este comité de familiares de desaparecidos, cómo encuentra a las otras personas que también claman por la vida o por conocer la verdad sobre lo que le pasó a sus hijos e hijas. Sí, en el caso mío, bueno, tengo mi hermano Gilberto Mejía desaparecido también, y mi esposo asesinado el 9 de noviembre de 1977, más 8 familiares más. En ese sentido, eso es lo que a mí me motiva para reunirme, para buscar esos otros familiares que necesitamos saber la verdad, que se haga justicia y que haya reparación para nosotros como familiares,
porque es un deber del Estado la reparación y es un derecho que como familiares tenemos. Entonces, el reunirnos nosotros como con todas las madres y familiares, eso nos ayuda a una terapia grupal, porque allí nos vemos como una sola familia. Entonces, eso nos ayuda a sobrevivir con el dolor, porque como nos dice la psicóloga, yo les voy a ayudar para que sobrevivan con el dolor, no para que quitárselo, porque la pérdida de un ser querido, eso nunca se olvida. Yo creo que se le olvidará a uno hasta que uno muera, pues. Pero en el caso, lo que decía Celia, en el caso de los desaparecidos sí es más doloroso, porque es una tortura que vive uno todos los días, todas las noches, queriendo saber de su ser querido, qué pasó, dónde está, si está vivo o está muerto, y no saber nada de ellos. Entonces, por eso es un delito de lesa humanidad, porque afecta mucho moral y grupalmente al país la persona desaparecida. Ustedes en el trabajo de la Comisión de Trabajo de Derechos Pro Memoria Histórica han tenido contacto con, por ejemplo, los servicios de salud que mencionaba Celia Medrano en el programa que tiene de atención a víctimas del conflicto armado. ¿Lo conocen? Sí, el año pasado ha iniciado, creo, ese programa. Pero todavía no está llegando a donde nosotros. Eso es lo que pasa, pero sí nos han dicho que el Ministerio de Salud lo va a implementar y nosotros se lo pedimos en la política de reparación que presentamos al gobierno en el 2009 y que el año pasado aprobó la política. Va ese tema de la reparación moral y material a las víctimas del conflicto armado, porque aquí en nuestro país hay miles de víctimas y no han tenido una reparación moral, ni mucho menos material. En ese sentido, sí nosotros esperamos que esta política sea con el nuevo gobierno que va a entrar ya el 1 de junio. 1 de junio, que Salvador Sánchez Serén, ojalá él tome en cuenta la política de reparación para los familiares, porque él conoce la situación de muchos familiares que perdimos nuestros seres queridos. En ese sentido, tenemos esperanza de que él tome en cuenta esta política y de la reparación que tanto se desea, pues. Vamos a ir a un breve corte, el primero de este espacio Gente de Opiniones. Al regresar vamos a continuar hablando de los temas que se van a tratar en esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido en El Salvador, que es la semana siguiente. No nos cambie, este es Gente de Opiniones. Hablamos con Guadalupe, con Dolores y con Celia sobre el tema de la desaparición, pero también la desaparición forzada. Nos cuenta también tras cámaras Dolores Hernández, quien ya contó parte de su testimonio con Andrés, un hijo desaparecido en los años de la guerra, en 1980, 14 de mayo, pero también ha habido un segundo hijo desaparecido hace apenas 2 años. ¿Cómo vive también nuevamente esta situación y qué están haciendo ustedes como madres de hijos que ya no saben dónde están? Sí, es una situación muy difícil, ¿verdad? Porque le vuelven a revivir a uno lo que pasó en tiempo de la guerra. Porque yo en tiempo de la guerra, también mi hermano que era catequista, Juan Hernández, desapareció el 2 de mayo.
también. Y mi otro hermano desapareció el 22 de septiembre del 80 también. Así es que es no sé ni cómo explicarle, ¿verdad? Lo que uno siente, ¿verdad? Y le vuelven a revivir eso, pues, porque mi otro hijo, Fidel Mira, él desapareció el 20 de abril del 2000, tiene 2 años, 2012. 2012. Y entonces, yo ese día jueves, porque yo cumplo año el 21 de abril, ¿verdad? Y entonces él siempre llegaba a la casa cuando yo cumplía años, ¿verdad? Entonces ese día, jueves me llamó en la noche y me dijo, mami, me dijo, el sábado voy a llegar, me dijo. Vaya, le dije yo. Bueno, pero uno de madre como que presiente, ¿verdad? Algo, porque yo ese día viernes, yo sentía aquella angustia bien fea, pero y le llamé por teléfono y no me contestó. Y después le volví a llamar y así le llamé como 4 veces y nada para decirle que quería que hiciera yo, ¿verdad? Ese día de cumpleaños. Entonces, tampoco. Entonces yo le llamé a la muchacha que tenía él, ¿verdad? Y me dijo, fíjese que no ha venido, me dijo. Y entonces ahí, ese día, pues, ya nosotros, ya preocupadas, ¿verdad? Se llegó el sábado, todo el sábado, y no pudimos tener comunicación. Ni el domingo. Y el domingo, como a las 7 de la noche, sí, ya me avisaron a mí de que un muchacho que andaba con él, que lo había llamado, y era uno que había trabajado con él, fíjese, porque trabajó ahí jalando la cerámica con él. Pues que le habían llamado y que él fue. Pero que de ahí lo bajaron del camión, ahí por Ilopango, y se lo llevaron. Así es que él dice que se corrió, el muchacho, pero como él no conocía donde yo vivía, no nos fue a avisar. Fue a avisarle a la muchacha, pero ella no estaba, sin que andaba por donde la mamá. Así es que hasta los 3 días, ¿verdad? Los hemos dado ya cuenta. Y estuvimos buscándolo por todos lados, ¿verdad? Y usted dio parte a la policía. Sí, fuimos a poner la denuncia y fue mi hija, ¿verdad? Con la policía, anduvieron buscándolo. Yo me fui para los hospitales con los hijos de él, que tiene ya tan grandes. Yo no sé si conoce a Neri, usted, Bonilla. Pues. Ella tiene 3 hijos. Entonces, por todos los hospitales buscándolo, y donde decían que aparecían algunos, ¿verdad? Allá íbamos y tampoco. Fui aquí a medicina legal, ahí nos enseñaron todo, ¿verdad? Y tampoco, no apareció. O sea que desde esa fecha acá no ha habido nada. No ha habido nada. Vamos a conocer desde la perspectiva de derechos humanos, Celia Medrano, cómo se manejan estos temas. Ustedes en los organismos institucionales o organismos internacionales, ¿cómo se manejan estos temas de desaparición, tanto forzada, que ocurrió en la época de conflicto, como esta otra desaparición, que es por, no se sabe, ¿verdad?, extorsión o qué sé yo? Hay que hacer una referencia histórica. Primero, la negación de los estados. Siempre. La desaparición forzada, pretender negar que existe desaparición forzada o que ha habido una política. Este gobierno, precisamente a través de Mauricio Funes, pidió perdón a las víctimas por toda una tradición de querer negar de que estas cosas pasaron antes y después del conflicto armado. Luego viene otra evolución en la tendencia a negar, que es el tema de que las personas desaparecidas por criminalidad social, por crimen organizado, tampoco es un fenómeno que exista, o
tampoco es un fenómeno que sea tan grande, porque después, primero es la negación de que existe. Cuando es innegable de que existe el fenómeno, se empieza a plantear, no es tan grande. Y luego también el tema de la desaparición de migrantes. La masacre de Tamaulipas, Tamaulipas 1, Tamaulipas 2 en el 2010, dio una clara evidencia de existencia de muertes del grave fenómeno de la desaparición forzada, de la desaparición de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos principalmente. Es tan fuerte este tema, la desaparición forzada, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial, desde los protocolos de Ginebra, la prohibición, el compromiso de los estados de que aunque haya una guerra, aunque haya una lucha contra la violencia, aunque haya una lucha contra el narcotráfico, hay derechos humanos que son el núcleo duro. Y la integridad, la libertad de las personas son parte de un núcleo fundamental de los derechos de todos nosotros. El tema del nacimiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Desaparición Forzada desde 1980, de 1994, 14 años después, ya la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, ser pioneros los estados latinoamericanos en este tema, pasa 10 años más, a 1998 con el Estatuto de Roma, 2007 por fin con la Convención Internacional de la Desaparición Forzada y una exigencia aquí de los comités de madres, de los familiares, de pedir un día como reparación moral, que se declare el Día Nacional de la Desaparición Forzada y desde 1996 no es posible consensuar en el Parlamento algo que sería tan elemental como reconocer a esas familias que viven tanto dolor y reconocer dentro del enfoque de un hecho, de un delito, de un crimen de lesa humanidad, reconocer que hay un compromiso del Estado, de los partidos políticos, de la sociedad, de las instituciones, de que tenemos que combatir la desaparición forzada. Mientras no se reconozca institucionalmente, se seguirá luchando con esa tendencia de negar o banalizar o disminuir la gravedad del problema. Reconocerlo nos da el primer paso, de reconocer y reparar a las familias con el primer punto elemental de la reparación, que es decir la verdad y pedir perdón. Y no ahora basta decir la verdad ni pedir perdón. Pero es el primer paso y es el primer punto. No es suficiente, pero es el primer paso. Sin ese primer paso no corren los siguientes pasos, que ya es la reparación moral y la reparación económica. Dentro de esto está también los otros temas de la desaparición. La tendencia a no reconocer y no generar programas para poder atender una población migrante cada vez más fuerte, trabajarla desde la raíz, que es las causas que hacen que alguien arriesgue su vida para buscar una vida digna en otro lugar que no es el país propio y correr los riesgos. Estamos hablando hay una organización que es la nueva pionera en esta nueva realidad de migrantes desaparecidos, que es COFAMIDE, el Comité de Familiares de Migrantes Salvadoreños Desaparecidos, y enfrentan la misma situación que han enfrentado comadres, COMAFAC, CODEFAN durante tantos años, el tener que tocar muros, tratar de botar puertas, de que se les escuche, que se les reconozca y que se empiece a trabajar por atender un problema que cada vez es más grave. Guadalupe, desde el trabajo pro memoria, ¿ustedes qué tipo de actividades hacen, además de esta, digamos, pláticas, reuniones entre ustedes, un poco para resarcir ese daño psicológico, moral, emocional? ¿Qué otras actividades realizan? Está el monumento de las víctimas. Sí, se realizó el monumento a la memoria y la verdad con la finalidad que sirva para los jóvenes, para que conozcan lo que pasó en nuestro país,
porque hay muchos jóvenes que no conocen. Entonces para nosotros es muy importante que se conozca todo lo que vivió el país con la finalidad que estos hechos no se repitan. Se elaboró la política de reparación para el gobierno, que es la que ha retomado parte hoy la política la ley que aprobó el gobierno. Entre los temas de la política va lo del trabajo psicosocial, va lo de la salud, va lo de la educación y va lo de los programas de reparación moral a las víctimas, porque para nosotros es muy importante que se construyan monumentos a donde fueron las masacres, a donde el Estado pues hizo tantas barbaridades con la gente humilde. Entonces estamos esperando que eso sea construido. Guadalupe, ¿de cuántas personas desaparecidas de manera forzada estamos hablando? ¿Cuáles son los registros que ustedes tienen? Hablamos de más de 10.500 personas que son las que están en el monumento a la memoria y la verdad, porque antes hablábamos de 7.000, pero cuando hicimos el censo para que los familiares llegaran a poner el nombre de las personas detenidas y asesinadas, después hemos sacado el total y son más de 10.500 personas que están en el monumento. Y tras de esas 10.000 personas hay más de 10.000 familias esperando la verdad, esperando la justicia y la reparación. Entonces para nosotros por eso era tan importante esta recomendación que hizo la Comisión de la Verdad, que era la construcción de un monumento nacional para la memoria y a la verdad, y no, el Estado no lo quiso hacer, se negaron a hacerlo y fuimos las instituciones de derechos humanos las que nos organizamos y empezamos la lucha porque ese monumento fuera construido, como para contar la memoria de todo lo pasado. ¿En qué año se construye? En el 2002. 2002. Sí, 2002. Estamos hablando ya de 12 años. Sí, de 12 años. Sí, ya tenemos varios años de que está terminado. Y ahora que el gobierno lo decretó como monumento nacional, entonces para nosotros eso es muy importante porque ya tratándose de monumento nacional, nadie le puede dañar porque es patrimonio ya del Estado. De allí tenemos reuniones cada 15 días con el grupo de Promemoria Histórica para planificar las otras actividades que hay que hacer. Hoy en el final de este año estuvimos haciendo un censo de las víctimas que perdieron sus seres queridos con la finalidad de la reparación para ellas. Eso está presentado en el gobierno. Solo estamos esperando que eso se cumpla. Al regresar, vamos a un breve corte y al regresar vamos a hablar de cómo va el proceso de esto que ha presentado las madres, familiares de personas desaparecidas, detenidas, desaparecidas, y también qué demandas van a tener la próxima Semana Internacional de las Personas Desaparecidas. Esto será al regresar, no nos cambie, está en sintonía de Gente Ve Opiniones. Organizarse para muchas familias, sobre todo para las mujeres, está la experiencia también de las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina,
aquí en El Salvador, CODEFAM y diferentes organismos de derechos humanos que no se sentaron a esperar que les dieran respuesta de sus familiares, sino que se levantaron a luchar y a pedir, en este caso a las instancias estatales, por las personas desaparecidas. Pero, ¿cuál es la importancia, Celia, de que se aplique la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todas las convenciones ligadas al tema de la desaparición forzada? Es importante algo que las madres nos pueden dar una escuela, ¿verdad? Y es de que el reconocimiento de la desaparición forzada, la garantía de la verdad, el derecho a la verdad y el de la reparación no es un regalo, es producto de una lucha. Ya hice en la intervención anterior que tenemos años de estar tocando el tema de positivar en derechos humanos la obligatoriedad de los estados con respecto al fenómeno de la desaparición forzada y la desaparición de sus ciudadanos. El monumento, el crear monumentos y reconocimientos en diferentes localidades donde se han dado masacres, donde ha habido hechos que no deben de suceder otra vez, es parte de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada. Son elementos que me parece importante plantear que no son regalo de ningún gobierno, de ningún estado. Son obligación de los estados reparar, reconocer, pedir perdón y, lo más importante, garantizar que no vuelva a suceder. La inolvidable consigna de nunca más de nuestra gente, que tanto Comafac como Comadres y CODEFAM han sabido llevar durante todos estos años. Creo que es muy importante señalar que en esta historia es muy importante que la Asamblea Legislativa reconozca el Día Nacional del Detenido Desaparecido, que desde 1996 estas madres están luchando, pidiendo, exigiendo. Es inconcebible que no pueda existir en el Congreso un consenso mínimo que permita de que ahora en el 2014 por fin pueda hablarse del Día Nacional del Detenido Desaparecido y reconocer esos 10.500 nombres, entre ellos Andrés y Fidel. En el caso de Dolores Hernández, son dos hijos, uno durante la guerra, otro posguerra, hace apenas 2 años. Sí. ¿Cuál es la petición que ustedes como madres están haciendo al gobierno? Sí, nosotros como madres estamos pidiéndole al gobierno, ¿verdad? Primeramente que reconozcan a las madres, ¿verdad? Y también que se decrete Día Nacional e Internacional del Día de Desaparición Forzada, ¿verdad? El 30 de agosto. Y también la reparación moral, ¿verdad? Porque hasta la vez pues nosotros no hemos tenido nada de eso. Y entonces nosotros los reunimos también pues para planificar, ¿verdad? El trabajo, y también porque ahí nos sentimos bien todas, ¿verdad? Todas juntas, ¿verdad? Compartimos el dolor de tantas madres, y bueno, eso nos ayuda mucho para salir adelante, ¿verdad? Y también que reconozca, y la Asamblea también, le pedimos a la Asamblea que voten por la plataforma que hemos presentado, ¿verdad? Como madres, ¿verdad? Y que nos escuchen, pues, porque es una obligación del Estado con la familia, ¿verdad? Porque todo eso está escrito en los documentos de los derechos humanos. Y entonces, eso es lo que pedimos nosotros, y que también, pues, para que no se vuelva a repetir, porque es muy duro lo que uno sufrió en la guerra, ¿verdad? Y después de la guerra sigue sufriendo, y que no nos tomen en cuenta, pues es injusto, ¿verdad? Porque es una obligación del Estado
de velar por las familias salvadoreñas. Ahí sí. Guadalupe, ¿estaría faltando que todavía estos organismos, CODEFAM, FEDEFAM, se unieran más para seguir haciendo esta batalla por lograr ese día y otras prestaciones? ¿O más bien estaría faltando este compromiso del Estado por cumplirles a ustedes? Yo digo que nosotros nos hemos organizado y está la Comisión Pro Memoria Histórica, donde hay 8 organismos que trabajamos por lo que es la memoria histórica. Pero hace falta también más organismos que se unan al esfuerzo nuestro para que así el gobierno pueda escuchar más favorable nuestras peticiones, como son lo del 30 de agosto, que decreten el 30 de agosto como Día de la Desaparición Forzada, que también aprueben la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada y la Declaración de los Derechos Humanos, que también no está ratificada, hay que ratificarla. Entonces yo creo que allí es importante que todas las organizaciones nos organicemos más para poder tener más fuerza y así poder reclamar nuestros derechos, porque no estamos pidiendo nada, estamos reclamando nuestros derechos que como familiares víctimas tenemos, que es la verdad, la justicia y la reparación. Ni más ni menos. No hay más nada. Y que la Fiscalía pueda darnos respuesta de los 6 casos que presentamos, que no nos ha dado respuesta, nada más recibieron los casos y el año pasado... ¿Cuáles son estos casos, Guadalupe, si nos puedes ubicar? Son 6 casos de 6 personas que están desaparecidas, que es un familiar que a mí se me olvidan los nombres, pero de las madres no, que es uno hijo de Paulita, otro hijo de Virginia, otro hijo de la niña Yolanda, otro de la niña Guillermina y el otro no recuerdo. Carlota. ¿Dónde Carlota? Entonces, estos casos están pendientes que la Fiscalía nos dé respuesta, porque el año pasado lo que querían era que los familiares llevaran los testigos de los hechos. Y en el caso de la desaparición forzada es una práctica aberrante de no dejar huellas. Entonces, ¿cómo los mismos familiares les iban a llevar testigos a la Fiscalía? Tenía que ser la Fiscalía en su papel de investigar, porque es el papel que les toca. Y lo que nos dijeron es que los iban a mandar al archivo por no tener testigos. Y así... Difícil de cumplir. Es difícil, pero sin embargo hay que seguir la lucha porque se haga justicia en nuestro país. Celia, esta problemática, ¿cómo la vamos a solventar? ¿Qué se le va a pedir al nuevo gobierno? Yo estaba escuchando con mucha atención a las madres en el tema de la expectativa del gobierno que asume el 1 de junio. Creo que podemos plantearnos que durante muchos años hubo una cadena de gobiernos que negaron la existencia de estos hechos. El gobierno saliente actualmente pasó a la historia como el gobierno que pidió perdón y el gobierno que reconoció que estas situaciones se dieron y empezó a tomar medidas jurídicas, medidas hacia las víctimas, el reconocer ante organismos internacionales, caso El Mozote, caso de Germanita Serrano Cruz, de reconocer que sí había responsabilidad del Estado. Creo que el gobierno del profesor Sánchez Serén puede pasar a la historia como el gobierno que dio el siguiente paso, que es el de la reparación.
Hace falta concretar, hay un elemento que queda en agenda para este gobierno que llega el 1 de junio, que es el monumento a las víctimas del Mozote, el reconocimiento a las víctimas del Mozote, la reparación de uno de los primeros casos que implicó sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay tantos elementos que este gobierno puede, nuevamente lo digo, pasar a la historia como el gobierno que concretó la reparación y que dio pasos fundamentales para que no vuelvan a suceder estos hechos. Termino con plantear un elemento muy importante, y es de que además de los casos que están presentados ante la Fiscalía General de la República, a los que ha hecho referencia Madre Guadalupe, está también el tema del derecho a la información. El Ministerio de Defensa tiene pendiente la entrega de acceso a los archivos para poder entregar archivos relacionados con las masacres de Tenango en el 83 y las masacres en Tecoluca de 1981. Ya esto está en el Instituto de Acceso a Información Pública, y el Ministerio de Defensa tiene que abrir sus archivos a los organismos de derechos humanos para seguir garantizando el derecho a la verdad. Bueno, está hecho el planteamiento, hay una manera en que este gobierno pase a la historia, este nuevo gobierno, dando este paso más que ya las madres y Celia han planteado aquí. Así que la otra semana también sería muy bueno que diferentes medios cubrieran esta semana internacional por la desaparición del detenido desaparecido, y darle relevancia a un tema tan importante que toca a tantas familias, a tantas madres. Así que ojalá hoy se haya sensibilizado parte de la audiencia en poner atención en estas demandas. Muchísimas gracias por su presencia, gracias a Dolores, a Guadalupe y a Celia por habernos acompañado esta noche en Gente Ve Opiniones. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía, y mañana, bueno no, el lunes, recuerden, una nueva entrevista a las 7 de la noche. Buenas noches.